Con una destacada formación académica y profesional, Luis David Coaña B. es un reconocido abogado que se especializa en las áreas de Derecho Constitucional, Penal, Administrativo y Juicio de Amparo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, maestro en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Modelo de Yucatán y actualmente se encuentra realizando su doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En esta entrevista, Luis Coaña B., socio fundador de la firma Coaña Aguirre Abogados y autor de diversas obras especializadas en Derecho, entre estas, Curso Básico de Amparo, deja de manifiesto cómo la perseverancia y la determinación tienen un papel trascendental en la búsqueda del éxito y cómo estas cualidades continúan guiando su camino hacia la excelencia en el ejercicio de su profesión. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos encontramos en el segundo episodio de este podcast titulado Portento. Nos acompaña el día de hoy un gran amigo, a quien aprecio y respeto mucho, el abogado Luis Coaña B. Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre encantado de poder estar aquí contigo en tu podcast que pues he visto que ha iniciado con todo desde el primer episodio. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Siempre es un gusto intercambiar ideas contigo. Es una charla de amigos, lo considero más eso, una charla de amigos, siempre con tus ideas innovadoras, ¿no? Quisiera empezar, Luis, con una pregunta que a veces nos cuesta trabajo a las personas responder. Porque si yo entro a internet y pongo el nombre Luis Coaña B, me va a salir tu currículum, muy extenso, pero quiero que me lo definas la persona. Luis Coaña B, que defina a Luis Coaña B. ¿Quién es Luis Coaña B? ¿De dónde viene? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se formó? Gracias. Bueno, pues ahora sí que esta pregunta, nos podríamos llevar todo el podcast. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Pues bueno, ahora sí que yo soy nacido aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. He vivido toda mi vida aquí en Mérida. Soy de una familia de abogados, ¿no? Soy hijo único. Eso pues hasta cierto punto tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entre las ventajas podríamos decir que eso permite que uno se pueda dar el lujo de conocerse de mejor manera, ¿no? Al tener que pues constantemente interactuar pues uno mismo, ¿no? Porque pues, no tienes hermanos, no tienes a nadie más. Y entonces pues bueno, esa creo que fue uno de los motivos de que cuando cursaba yo la escuela preparatoria, yo en principio pues siempre tenía una afición por los deportes, ¿no? Y básicamente mi camino, yo lo que quería hacer era ser cronista deportivo, ¿no? Trabajar en ESPN o en alguna de estas cadenas que transmiten el fútbol y el béisbol, que son los que más me gustan. Sin embargo, pues cuando estuvimos ya en tercero de prepa, ahí es donde vino pues la luz, digamos, ¿no? De que al parecer mi camino pues era la parte del derecho, ¿no? En tercero de prepa pues te dan una materia relacionada con el estudio del derecho, introducción al estudio del derecho, y ahí es donde me di cuenta que tenía cierta facilidad, ¿no? Para el tema de las normas, y de ahí en adelante pues vino la decisión, ¿no? De poder estudiar derecho. Ok, entonces tenemos la prepa, tenías contemplado una primera idea, cronista deportivo, periodista deportivo. Ya en tercer año das una vuelta y dices, no, me atrajo el derecho. ¿Qué fue lo que te atrajo del derecho, Luis? Pues en primer lugar, yo creo, y digo, esto te lo puedo decir ahorita, a lo mejor no te lo podía decir en aquel entonces, pero te lo puedo decir ahora. Yo creo que fue hasta cierto punto el hecho de haber crecido en un ámbito familiar dedicado al derecho. Yo precisamente por el hecho de ser hijo único, pues yo pasaba muchísimo tiempo con mis papás. Ambos trabajan como abogados hasta la fecha y ambos son servidores públicos y tú sabes que en el servicio público no hay horarios, ¿no? Cuando se toma en serio el servicio público no hay horarios y pues eso hacía que yo tuviera que estar mucho tiempo en los juzgados. Recuerdo muy bien mis épocas de niñez, mis vacaciones, ¿no? Me tocaba pues ir al juzgado, ¿no? Y ahí me daban hojas para escribir mientras escuchaba diligencias en las famosas rejillas de prácticas, de donde tomaban declaraciones, yo sin saber de qué se trataba, ¿no? Pero pues ahora ya entiendo qué era lo que pasaba ahí. ¿Cuál era su función? ¿Cuál era la labor, función? Y yo creo que de tanto de estar escuchando pláticas de derecho y de estar inmerso en ese ámbito sin entender muy bien qué era lo que ahí pasaba, pues al final me terminé dando cuenta que había ido creciendo dentro de mí pues cierto apasionamiento, ¿no? Por el tema del derecho, un poquito hasta por ósmosis, ¿no? Vamos a llamarle así, de todo lo que sucedía a mi alrededor. Digamos que el ejemplo arrastra. Yo creo que sí, definitivamente. Yo te puedo decir que soy un ejemplo de que definitivamente sí.
ejemplo a raza, totalmente, ¿no? Lo que vemos cada día, el por qué mi padre, mi madre está enfocado tanto tiempo de su vida o del día a día en esos libros o en ese expediente, ¿no? ¿Qué tiene eso que lo atrae? Por supuesto. Vamos un poco tu infancia, Luis. Tú naciste en Mérida, como bien dijiste, primaria, secundaria, prepa, ¿dónde estudiaste? Yo estudié la primaria en el Colegio Americano, un colegio que está allá en el barrio de Santiago, en el centro de la ciudad de Mérida. Un colegio que en aquel entonces, estamos hablando de los 90s, ¿no? Pues era un colegio muy popular, ¿no? Después mi secundaria, una parte la estudié en el Colegio Rogers y mi preparatoria fue en el CUM, en el Centro Universitario Montejo, ¿no? Y de ahí pues brinqué a la Universidad Marista, ¿no? Que es donde estudié la licenciatura. Vamos a centrarnos en tu etapa universitaria, ¿no? Ya viendo, fue tu primaria, secundaria, prepa, tu etapa universitaria. ¿Cómo fue el entrar a la universidad, a la Facultad de Derecho de la Universidad Marista? ¿Quiénes fueron tus maestros que te inspiraron? ¿Qué fue aquello que te motivó a agarrar derecho penal? Porque tú ves derecho penal, fiscal también, administrativo un poco, claro, pero sobre todo amparo también. Pues mira, ahora sí que dicen recordar es volver a vivir, ¿no? Ahorita que me estás preguntando todo eso, yo lo tengo que decir así tal cual porque es como fue, ¿no? Yo al principio no era un alumno muy bueno, que digamos, ¿no? Yo traía una cierta inercia desde la preparatoria, de que era el clásico estudiante que sabía que requería 1 o 2 horas como máximo para dedicarle un tema y con eso me daba, ¿no? Para comprenderlo muy bien y poderlo exponer o presentar un examen, ¿no? Etcétera. Y esa misma inercia la fui arrastrando a inicio de mi carrera, lo cual hacía que yo fuera pues, un alumno muy promedio, ¿no? Los primeros 2 años, también tengo que decirlo, no ejercí, no me metí a ningún despacho, no hacía yo nada más que ir a la escuela. Y no fue sino hasta el 5º semestre que a instancia de mi ahora esposa, que pues es uno de mis principales motores, era mi novia en ese entonces, ella prácticamente me dijo, bueno, ponte las pilas porque pues ya es hora que te pongas las pilas, y pues me metí a trabajar, ¿no? Entré como meritorio al Poder Judicial de la Federación y de ahí pues bueno, empecé a mejorar un poquito. Ahora, dentro de lo que fue el ámbito de la Escuela de Derecho, pues yo recuerdo con mucho cariño a varios profesores, yo recuerdo con cariño al profesor que aquí en Yucatán se le conoce popularmente como el Chipo Castellanos, es un notario público, ¿no? Que todavía está en activo. Recuerdo por supuesto al profesor Pablo Loría, gran civilista. Recuerdo también desde luego al magistrado en retiro y ahora actual investigador de la Marista, Jorge Rivero Evia, que me dio clases de Derecho Penal, y te puedo decir que mi primera aproximación donde me pude percatar que quizás esa era la rama a la que me quería dedicar fue en el 3er semestre cuando él me dio Derecho Penal. También recuerdo a otros profesores, ¿no? Con mucho cariño, el profesor Felipe Ortegón Bolio, que me dio Derecho Fiscal, Jorge Carlos Estrada, que me dio Derecho Mercantil, en fin, varios profesores, ¿no? No los podría mencionar a todos, pero creo que fue una etapa muy bonita, ¿no? Porque te podría decir que a partir de la segunda mitad de mi carrera, que fue del 5º semestre en adelante, fue cuando ya le empecé a echar ganas, ¿no? Al estudio, y ahí me di cuenta que el derecho penal y el amparo eran lo mío, porque a finales, ya sabes que el amparo se lleva a finales de la carrera, sí. Y yo recuerdo muy bien que en 7º semestre y en 8º semestre, que es cuando llevamos amparo, mis compañeros les daba mucho trabajo entender amparo. ¿Por qué? Porque estaban trabajando en notarías, en despachos, y no tenían nada que ver ellos con el amparo, y yo trabajaba en el Poder Judicial de la Federación, ya era yo de meritorio, tuve una plaza como oficial administrativo, lo que ahora se le conoce como oficial judicial, y tenía mucho contacto con el amparo, y yo les explicaba, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues esto es así y así y así, y sacaba yo puro 10, ¿no? En materia de amparo, y ellos pues ahí más o menos la iban llevando. Ahí me di cuenta que el amparo tenía yo cierta facilidad, pero que si había una materia que me apasionaba era el derecho penal. Ok. Entonces contigo se cumplió que el derecho penal, viejo dicho, viejo adagio en jurídico, que el derecho penal es el primer amor del estudiante del derecho. Definitivamente, yo creo que el derecho penal, bien le dicen que es ese como pariente loco, ¿no? De todas las demás ramas jurídicas, porque el derecho civil, el derecho familiar, el derecho laboral, el derecho mercantil, son ciertamente apasionantes, pero donde uno se juega temas como la libertad, por ejemplo, de una persona, pues es en el derecho penal, ¿no? Algo que tú y yo compartimos, pues, es la docencia, ¿no? Y sí me he percatado de ello que tú dices, de que el derecho penal
es el primer amor, el primer enamoramiento del estudiante de Derecho con una materia, ¿no? Sobre todo porque lo ven desde los primeros semestres, ¿no? Teoría del delito, delito en particular, procesal penal. Muy bien. Luis, me has dicho que entraste de meritorio. Ya pasamos por la etapa de la universidad, los más que te marcaron, de meritorio en el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles eran tus labores, Luis? Híjole, pues desde lo más básico, como sacar copias, como llevar expedientes al archivo, como ordenarlos, foliarlos, sellarlos, rubricarlos, ¿no? Que eso es algo que actualmente pues todavía sigue siendo parte de lo elemental, ¿no? Que uno tiene que aprender cuando entra a formar parte del servicio público y de un juzgado, ¿no? Sobre todo un juzgado a nivel federal. En aquel entonces pues era un verdadero privilegio, ¿no? El poder formar parte desde estudiante del Poder Judicial, y lo tengo que decir también, o sea, en gran medida se debió a que mis padres, ¿no? Pues trabajaban, ¿no? Dentro del Poder Judicial de la Federación. En aquel entonces no había pues esta prohibición que ahora ya existe, ¿no? De que los familiares, etcétera, los parientes, y bueno, pues aproveché la oportunidad, tuve la oportunidad de estar en varias tribunales, estuve en un juzgado de distrito, estuve en un tribunal colegiado de circuito, y bueno, eso me permitió aprender lo más básico, pero a mí nunca me gustó solo quedarme con lo básico, ¿no? A mí siempre me gustaba, más allá de mis labores cotidianas como oficial, que eran transcribir las copias, foliar, sellar, etcétera, me gustaba estudiar los expedientes, ¿no? Me gustaba estudiar los expedientes, entender de qué se trataba el asunto y, ¿por qué no, eventualmente pues hacer algún proyecto de acuerdos, de resoluciones, incluso hasta de sentencias, desde luego bajo una supervisión, ¿no? de mis titulares, una guía de los secretarios que estuvieron conmigo. Yo recuerdo con mucho cariño a un secretario que en aquel entonces, cuando entré como meritorio, con él me asignaron, ¿no? A una mesa. Se llama Óscar Magaña Barragán. Entiendo que él todavía trabaja en el Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, y él era una persona muy joven, tenía creo que en aquel entonces 27, 28 años de edad. A mí me causó una impresión porque ya era secretario, ¿no? Y además era un tipo muy inteligente, y no solamente era secretario, sino que además era el secretario, es decir, el que revisaba lo que hacían los demás secretarios para que se lo pasen al juez. Y él me enseñó mucho, ¿no? Y definitivamente, así como él, pues hubieron otros profesores dentro del Poder Judicial, como por ejemplo lo fue el licenciado Jorge Sapp, que pues actualmente es abogado postulante, él también fue mi titular, y por supuesto quienes me dieron la oportunidad, que empezando por mis padres, ¿no? Mi mamá, mi papá, por supuesto personas que en su momento eran titulares, ¿no? del Poder Judicial. Y bueno, todos ellos en cierta manera también influyeron de una manera muy importante. No, algo de admirar tuyo, que te he dicho en privado y lo externo público, es cómo buscaste hacer tu camino por tu cuenta, ¿no? Si bien, como hemos platicado muchas veces, bien lo has retomado, tus padres estaban en el Poder Judicial, decidiste hacer tu camino, emprender por tu cuenta, y que sea el nombre Luis Coaña, ¿no? Luis Coaña, sí. B, el que se conozca. Sí, totalmente, Hernán. O sea, fíjate que ahora que estamos recordando y platicando un poquito de esto, un momento que a mí me marcó mucho. Yo estuve en el Poder Judicial de la Federación de 2006 a 2010. Y recuerdo muy bien que en 2009 se publicó en el Universal un artículo en donde se hablaba de conexiones familiares dentro del Poder Judicial de la Federación. Y ahí aparecía mi foto, ¿no? Y aparecía la foto de mi mamá, y aparecía la foto de varias personas a las que yo conocía y apreciaba. Y pues se daba a entender, ¿no? Que básicamente estábamos ahí pues porque éramos los familiares, ¿no? Y yo recuerdo que eso me marcó porque, más allá de que nunca me ha interesado mucho lo que digan o no de mí, eso fue lo que me prendió la chispa de decir, a ver, yo puedo hacer algo más allá de esto, ¿no? O sea, yo no necesito estar aquí para poder destacar en el ámbito jurídico. Y creo que por esa razón fue que en 2010, cuando tuve una oportunidad de trabajar en el Congreso del Estado como asesor de una diputada en aquel entonces, la tomé, a pesar de que era menos dinero, a pesar de que eran menos prestaciones, a pesar de que era un tema que no tenía nada que ver con todo lo que me había formado, que era el tema jurisdiccional. Lo tomé y creo que ese fue, sin lugar a dudas, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque de ahí pues vino todo lo demás, ¿no? Que sepan quién es Luis Coaña B por él mismo, y no como el hijo de, ¿no? Es correcto. Excelente, excelente, amigo. Ya vimos tu paso por el Poder Judicial de la Federación, a grandes rasgos, lo has simplificado, sería
como tú bien has dicho, todo un podcast, Sí. ¿no?, dedicado a eso. Llegas al Poder Judicial del Estado, ¿no? Después de que dejas el Congreso, te vas como secretario de Estudio y Cuenta al Poder Judicial del Estado. Cuéntanos de esa experiencia, Luis. Pues mira, yo recuerdo también muy bien, ¿no? En el Congreso del Estado, déjame platicarte un poquito, porque en el Congreso del Estado yo iba con ciertas expectativas, ¿no? De que iba yo a aprender, pues, temas legislativos, ¿no? De dictámenes de leyes, etcétera. Y ahí conocí lo que es la política. Ahí conocí lo que es la política y te tengo que decir que no me gustó, ¿no? Con eso tuve suficiente, ¿no? Para decir, Sí, no, agotó. hasta aquí llegué en este tema, ¿no? Y entonces cuando llega así literalmente una llamada, ¿no?, por teléfono de el entonces magistrado Ricardo Ávila Heredia, que estuvo en tu podcast, ¿no?, estrenándolo, Sí, sí, sí. para invitarme con escasos 25 años de edad para ser secretario de Estudio y Cuenta, ¿no?, en su ponencia, porque acababa de salir una oportunidad. Se acababa de ir quien ahora ya es magistrado, Luis Mendoza. Él estuvo como secretario en su ponencia, y entonces se acababa de ir y había un puesto y pensó en mí. Yo al magistrado lo conocía porque había tomado cursos con él, etcétera, pero no había habido mayor contacto, ¿no? Entonces él me llama, me invita, y bueno, entro ahora sí que con la experiencia que había tenido previa, ¿no?, en el Poder Judicial de la Federación, a tratar de hacer las cosas un poco distintas, ¿no?, a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Por supuesto que los inicios pues fueron complicados, ¿no?, pues porque literal ahí es, secretario de Estudio y Cuenta es, aquí está tu expediente, Trabájalo. y ve cómo le haces, ¿no? Y lo que vayas a proponer. Y si lo que propones está mal, pues tu sentencia que te tardaste una semana en hacer, pues tendrás que hacer otra, ¿no?, en un diferente sentido. Entonces, fue toda una experiencia, un aprendizaje. Tengo que decirte que en el Inter estuve un poco más de 5 años ahí como secretario de Estudio y Cuenta, pero en el Inter vino otra experiencia que fue en la PGR, ¿no? En la PGR estuve 6 meses cuando fue su procurador, el doctor Miguel Ontiveros Alonso, que es claro, uno de mis mentores principales, profesores, y me preguntaste por qué me había apasionado el derecho penal, y la razón medular fue porque cuando inicié la maestría en Derecho Penal y Amparo, él me dio la primera clase y dije, yo quiero llegar a ese nivel, ¿no? O sea, yo quiero llegar a ese nivel, y es el tipo de personas con las que me quiero juntar, ¿no? Y de quienes quiero que tenemos aprender. y que comparto totalmente lo que has dicho. Totalmente, Un destacado ¿no? penalista. Bueno, pues te platico que me invita, ¿no?, a formar parte de su equipo, él junto con el doctor Javier Estrada. Estuvimos 6 meses. Tengo que decir que en mi paso por la PGR aprendí que en ese tipo de lugares uno se cuida de los de afuera y de los de adentro, ¿no? Y ahí aprendes a trancazos, ¿no? A los golpes. Fue una gran experiencia, sin duda alguna. Fue en la Ciudad de México, además. O sea, hubo que mudarse a la Ciudad de México. Luego regreso como secretario de Estudio y Cuenta. Estoy otros 4 años ahí. Y la verdad tengo que decir que gran parte del bagaje jurídico que actualmente puedo tener lo debo a esa experiencia, ¿no? O sea, lo debo a la experiencia que tuve en su momento como secretario de Estudio y Cuenta, que te obliga a estudiar sí o sí, página por página, el expediente, sobre todo en materia penal, donde hay suplencia de la queja. Y bueno, definitivamente eso es lo que te obliga también a ser muy meticuloso en lo que haces, muy minucioso, cuidadoso, ¿no? La experiencia de ser secretario de Estudio, ¿no?, y Cuenta es valiosísima para cualquiera que aspire más adelante, pues, a ser abogado postulante o dedicarse a otro ámbito. Se podría pensar, Luis, que en tu caso, como tú me has dicho, una llamada, ¿no? Y dirán muchos, no, pero es que Luis tiene la oportunidad, pero no es solo llegar, claro, ni solo que te hablen, sino que también la preparación, ¿no? Y esto nos da pie a otro tema, Luis. Como tú bien has dicho, licenciatura, tu maestría en experto en Derecho Penal que has llevado de INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, uno de los organismos o entes más destacados en materia penal en el país, INACIPE. Cuéntanos acerca de tu preparación. ¿Cómo te preparas? ¿Cuáles son tus temas que te gustan abordar cuando te preparas? O sea, bien derecho penal, amparo, claro. ¿A qué recurres? ¿A quiénes recurres? Pues mira, Hernán, yo estudié una maestría en Derecho Penal y Amparo. Estando estudiando la maestría en Derecho Penal y Amparo, me llega la oportunidad de dar clases, ¿no? Por vez primera me invitan a dar clases en la UADY. Me invitan a dar clases de Derecho Penal. En aquel entonces el director de la facultad era José Luis Vargas, pero quien directamente gestionó la oportunidad, y así lo tengo que decir, fue el ya difunto y muy querido Luis Cetina Morales. Él fue quien básicamente gestiona ante el director la posibilidad. Dijo, este chavo pues tiene ganas, es estudioso, ¿no? Me invitan
Y de ahí paso una época de 6 años como profesor de licenciatura, primero de Derecho Penal y luego vino la gran oportunidad de dar amparo, ¿no? Definitivamente esa fue una experiencia que marcó mi vida académica, porque ahí me di cuenta que definitivamente yo tenía facilidad para explicar las cosas sobre las que conozco, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas también a veces, ¿no? Oye, que me tocó ahí verlo, ¿no? ¿Qué materia? No, pues la que haya, ¿no? Oye, pues tú das derecho ecológico, pues no tengo ni idea de derecho ecológico, pero pues ahí lo voy a dar, ¿no? Comodín, ¿no? Los maestros comodín. Es correcto, ¿no? O sea, no, yo siempre, mi nicho ha sido penal y amparo, porque son los temas en los que me siento cómodo para hablar. No quiere decir que yo no maneje litigios, a lo mejor en otra materia, pero para dar una clase, pues uno tiene que dominar el tema. Claro. Y siempre me ha gustado que pues esas 2 materias yo trate siempre de estar muy actualizado. Trato siempre también, desde luego, de juntarme con colegas como tú para tener charlas y actualizarnos y discutir temas. Y así como contigo lo hago con muchos otros colegas muy apreciados. Y eso me permite eso, ¿no? El contacto directo, el mantenerme actualizado, el prepararme, las clases que nos toca dar, las conferencias, pues que sean de lo que sucedió ayer, de lo que sucedió hoy, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho enfocarlo, ¿no? En la parte académica. Bueno, has tocado el tema de la docencia, ¿no? La docencia desde el punto de vista jurídico, no propiamente de que nuestra formación sea de educadores, sino que nuestra formación es de abogados, que vamos a las facultades e impartimos cátedra de Derecho, ¿no? Ok, ¿qué te han dado los alumnos, Luis? Híjole, de entrada, mis alumnos, y eso lo puedes constatar, se puede constatar en mi libro de amparo, el libro está dedicado a ellos, ¿no? Porque me parece que el contacto con la gente joven definitivamente es lo que a uno lo obliga y lo reta, ¿no? A tener que mantenerse actualizado. Porque en la UADY eran 40 alumnos, 45 alumnos a los que había que darles clase, y a lo mejor había 40 que decías, híjole, estos no se ve que tengan mucho futuro, o un futuro muy brillante, pero había 5 que sí, ¿no? Y por esos 5 uno se reta, ¿no? A decir, tengo que estar un paso adelante estos tipos, porque si no me van a sobrepasar un día, ¿no? Y hasta la fecha me sigue pasando igual. Hasta la fecha, cada vez que uno se enfrenta al aula o se enfrenta al auditorio, lo tiene uno que hacer con mucho respeto y con mucha seriedad, a sabiendas de que a lo mejor no todo el auditorio, pero que sí van a haber 2, 3 que te van a estar escuchando muy atentamente y que van a estar listos para lanzarse a la yugular cuando falles, ¿no? Cuando digas algo que no es correcto, cuando digas algo que está desactualizado, cuando digas algo que es contrario a una jurisprudencia que salió el viernes de la semana pasada. Entonces, yo siempre me he enfrentado al aula y al auditorio con esa mentalidad, ¿no? De decir, tengo que salir a dar el tema de una manera seria, profesional, dando lo mejor de mí, respetando mucho a quienes tengo enfrente. ¿Por qué? Porque sé que siempre va a haber quien de verdad te esté escuchando, ¿no? Y los alumnos definitivamente, pues eso es lo que me han dado, ¿no? El obligarme a mantenerme actualizado. Por eso hasta la fecha, pues, aunque ya no doy clase de licenciatura, pero pues siempre trato de estar activo, ¿no? Y es algo que me consta. Soy tu amigo, me considero tu amigo, pero también he sido tu alumno, ¿no? En la maestría tú me impartiste cátedra de amparo en el proceso penal y me consta que eres alguien que se prepara, que respeta al alumno en cuanto al tema de la preparación docente, ¿no? Que eso también es digno de admirar de tu parte. Okay, estamos hablando de los alumnos que te han enseñado, como tú me has dicho, esa parte de la preparación constante, diaria. ¿Cómo has visto el cambio? Porque ya llevas tiempo dando clase a nivel universitario, a nivel posgrado. ¿Cómo has visto el cambio en este andar de los alumnos, de una generación a otra? Pues mira, definitivamente de cuando empecé, que estamos hablando de 2011, hasta ahora, 2024, ha habido un cambio muy importante. Yo creo que han habido cambios positivos, pero también otros que hay que decirlo han sido negativos. Entre los positivos yo te puedo decir que ahora están mucho más avesados, obviamente, en el uso de la tecnología, están mucho mejor preparados en temas de derechos humanos, están mucho mejor preparados en temas, por ejemplo, el proceso penal acusatorio, para los de ahora ya no representa algo nuevo, ya nacieron con ese chip jurídico. Y pues para los que venimos de atrás, ¿no? Que sí conocimos el anterior sistema, claro, pues todavía nos da trabajo, ¿no? De repente como que dejar atrás las reglas inquisitivas, ¿no? Del viejo sistema. Esas podrían ser algunas ventajas. Ahora, desventajas, pues yo creo que desafortunadamente el mundo, el ritmo al que vivimos ahorita, tan individualista, tan de redes sociales que te engañan, que te dicen
cosas que no son propicias para alguien de escasos 20, 22 años que esté escuchando constantemente, por ejemplo, temas como yo merezco, ¿no? O temas como, por ejemplo, yo por el solo hecho de estar aquí ya debo de ser el jefe. Eso yo creo que definitivamente está trayendo mucho mal, porque la gente ya no quiere picar piedra. La gente cree que ya desde su salida de la universidad, incluso hasta antes, ya debo de ser digno, merecedor por el solo hecho de ser yo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que definitivamente influye mucho en las redes sociales, ¿no? El contenido que se consume, la, digamos, manera en la que se desarrolla el mundo actualmente, creo que ha obligado a las nuevas generaciones a estar en ese tenor. Yo creo que esa sería una desventaja, aunque claro, a la larga se puede convertir en una ventaja, pero sí tienen que aprender que hay que picar piedra, ¿no? Que hay que picar piedra, que hay que empezar desde abajo. Creo que esa es la parte que les falta, ¿no? Que todo en la vida cuesta. Todo cuesta, nada es gratis, no hay fórmulas mágicas, no hay, oye, yo quiero tener los clientes que tú tienes y los asuntos que tú tienes y la experiencia que tú tienes. Bueno, me ha costado 20 años, ¿no? El poder tenerlo, y pues tú llevas un año, ¿no? Entonces, esa es lo que uno a veces tiene que entender, que todo es un proceso, nada es inmediato. Que dentro de ese proceso también ahí está el aprendizaje, ¿no? Para poder llegar a esos niveles. Bien decía que en los niveles de excelencia no hay competencia, ¿no? La competencia está en los niveles de mediocridad. ¿Sí? Así es, totalmente. Luis, ¿qué piensas de la pasión en el alumno necesita y en el profesionista, por supuesto? ¿Es importante la pasión? Por supuesto. O sea, yo creo que una persona que no sea apasionada de lo que hace, no puede verdaderamente aspirar a ser exitoso. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en gran parte lo que estamos haciendo, lo que hacemos tú y yo, a lo que nos dedicamos tú y yo, requiere gran parte de nuestro tiempo, consume gran parte de nuestro tiempo. Imagínate que no nos gustara, estaríamos sufriendo, ¿no? Entonces, a lo mejor, digo, si vamos a suponer que estuviéramos ganando millones, ¿no? Pero pues no estaríamos satisfechos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que no nos gusta. En cambio, si nos apasiona y nos permite de comer, nos permite tener para comer, etcétera, yo creo que eso es básicamente lo que conlleva. Entonces, definitivamente la pasión con la que se hacen las cosas es muy importante, y en el ámbito del derecho, por supuesto que también lo es. Y yo creo que no todos, realmente no todos, eso es algo que también se tiene que revisar en las escuelas, no todos están listos para el ejercicio de la abogacía, o a lo mejor no todos están listos para la parte, porque eso es algo también, ¿no? No es lo mismo ser abogado postulante que ser abogado servidor público, que ser abogado académico. Son diferentes facetas, ¿no? O parte del legislativo. Son diferentes facetas, y es algo que no se nos explica, se nos avienta al ruedo así nada más. Tú eres abogado, sí, pero abogado ¿en qué faceta, no? A mí me gusta y me fascina la parte del abogado postulante, la parte del abogado académico, pero también la del servidor público. Yo fui 10 años servidor público y me gustó mucho, nada más que actualmente pues ya no soy servidor público. Si me dijeras, oye, regresa al servicio público, yo creo que en este momento de mi vida no lo haría, por el simple hecho de que estoy muy contento con lo que estoy haciendo y creo que me genera definitivamente una gran satisfacción. Correcto. La importancia de la pasión, ¿no? La pasión es el motor que mueve, dice. Totalmente. ¿Crees que hay conformismo en estas nuevas generaciones, Luis? Mira, sí y no, ¿en qué sentido? Sí hay conformismo en el sentido de que a veces les falta dar el extra, como decíamos hace un rato, ¿no? No lo hay en el sentido de que se creen merecedores de todo, ¿no? Entonces es como un tema incluso hasta contradictorio a veces, ¿no? Porque te das cuenta que hay muchos chavos que no quieren picar piedra, que no quieren foliar, sellar, rubricar, ¿no? Los expedientes, que no quieren taladrar el expediente, no quieren costurarlo. Porque aquí en Coaña Aguirre costuramos expedientes. Como yo trabajé en el Poder Judicial, así aprendí a organizar los expedientes y así lo hacemos, con costura en mano y demás. Bueno, no lo quieren hacer, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado está eso, pero por otro lado también es ese ímpetu, yo creo que es el que al final les va a tener que sacar adelante cuando se aporreen, ¿no? O sea, cuando se aporreen y se den cuenta que las cosas no son tan sencillas, que bueno, pues eso eventualmente va a suceder. ¿Qué es lo que uno a veces como profesor, como abogado o adulto, pues no quisiera, ¿no? Quisieras como que, oye, pasa el camino más sencillo, pero pues a veces
hace falta, ¿no? O sea, no hay forma de... Dice que lo que facilita en exceso debilita. Totalmente. Una frase que dijo Tony Nadal. Frustración. He notado, y me lo han comentado varios compañeros, abogados, colegas nuestros, que sienten que estas generaciones se frustran más rápido. ¿Lo ves así? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, creo que al darse cuenta eventualmente de que las cosas no son tan sencillas como lo pinta el mundo de las redes sociales, que pues las nuevas generaciones son nativos digitales, ¿no? Al no ser tan sencillas y tan fascinantes como el mundo de las redes sociales, se frustran evidentemente, y más aún cuando, yéndonos a nuestro ámbito, una cosa te enseñan en la escuela, la norma, lo que dice la ley, etcétera, y cuando sales a la calle y te das cuenta que lo que dice la norma es una cosa y lo que pasa allá afuera ante el Ministerio Público, ante los jueces, no es lo mismo, pues se frustran todavía más, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente hay que hacer una combinación importante ahí. Ya también las escuelas de derecho se tienen que ocupar de inclusive darles herramientas como por ejemplo manejo emocional, que ya no solamente sea un tema que se atienda, digamos, aparte, ¿no? O sea, porque, sino que, bueno, este a lo mejor es un tema que tú como abogado, por ejemplo, si perfilas a alguien, oye, este va a ser abogado postulante, bueno, pues tiene que saber manejar las emociones, porque el ser abogado postulante implica juicios, litigios que puedes ganar o perder. Y como todo, pues es un riesgo, ¿no? Es como las apuestas, ¿no? Tú sabes, cuando apuestas algo, puedes ganar o perder. Aquí es lo mismo. En un juicio, por muy bien que lo hagas, mi padre decía, hay 3 elementos. El primero, tener el derecho en la ley. El segundo, que lo sepas pedir. Eso, como quiera, uno lo puede controlar. Pero el tercero es que el juez te dé la razón en ese derecho. Y eso tú no lo controlas. Eso es un tercero el que lo controla. Y tú tienes que saber manejar esas emociones cuando te enfrentas a esta área. Y en otros ámbitos pasa algo similar, ¿no? Ok, has dicho algo muy interesante, la inteligencia emocional, ¿no? En nuestros tiempos, cuando estudiábamos, ni siquiera asomaba el término de inteligencia emocional. Quizás es algo que haga falta, como tú bien dices, en las escuelas de derecho, ¿no? Una materia de inteligencia emocional, inter emocional, ¿no? Así la es. de las emociones. Perfecto. Autocontrol y voluntad, ¿ves? También, y yo creo que eso es algo que todos, ¿no? Ahora sí que no solo las nuevas generaciones, porque hemos hablado mucho de las nuevas generaciones, pero yo me gustaría destacar también que hasta las nuestras, ¿eh? Yo creo que hasta la nuestra y los que nos anteceden a nosotros también, ¿no? Tendrían que, de repente, oye, hay que ir aprendiendo a manejar ciertas emociones, hay que ir también teniendo, pues, este control o este autocontrol, ¿no? Que de repente se requiere, sobre todo en una profesión tan delicada como la nuestra. O sea, cuando nosotros asumimos un asunto, algo que me quedó muy marcado es, a ver, no estás asumiendo un número de expediente. O sea, este caso no es el expediente 158/2023. Este es la vida de Juanita Pérez, que está a punto de perder su casa. Y así lo tienes que ver, ¿no? Entonces, cuando uno entiende eso, entonces te das cuenta que definitivamente tienes en tus manos, ¿no? Está en juego la propiedad, el patrimonio, la libertad, la salud, en fin, cualquier derecho de los que hoy pueden estar en juego. Y eso necesita tener autocontrol de nuestra parte, porque si de repente tú no entiendes muy bien esta función y solo lo ves como un número y como un cliente más y que me va a pagar mis honorarios y se acabó, pues de repente eso es lo que conlleva que no se pueda tener ese manejo adecuado del caso, ¿no? El entender que somos adversarios jurídicos, no enemigos, no engancharnos con esos animadversiones a veces con los colegas, ¿no? Totalmente, en el ámbito jurídico se da mucho eso, ¿no? Lo que en redes sociales se conoce como el famoso hate, ¿no? El hate, que es algo que pues, desafortunadamente sucede, ¿no? Y fíjate que me he dado cuenta de algo, ¿no? O sea, sucede muchas veces cuando una persona es incapaz de verdaderamente, como decíamos hace un rato, ¿no? Sentirse autorrealizado, sentirse exitoso, sentirse apasionado con lo que hace y tiene que descargar su ira de alguna manera. Y regularmente su ira la descarga a través del anonimato que le da las redes sociales o
A lo mejor ni siquiera el anonimato, a lo mejor simplemente la facilidad de escribirlo en una pantalla, en un móvil, sin tener que dar la cara de frente, ¿no? Y descargar ahí mi ira, mi frustración, ¿no? Entonces, irregularmente es dirigida hacia una persona que consideras, es que este sí está siendo exitoso, ¿no? Entonces, ese es de repente el control que nos falta a los abogados. Yo creo que el gremio de la abogacía le falta mucho, ¿no? En ese sentido, ser más unido. Me gustaría que fuésemos un poquito más como los doctores, que tú ves a los doctores y entre ellos se defienden, ¿eh? Y entre ellos, oye, que si hay que emitir un dictamen así va el dictamen, aunque no esté la metodología muy clara, pues así va. ¿Por qué? Porque van a apoyar a su colega. En cambio, entre nosotros, no, cometió un error el de aquí al lado, lo vamos a exponer, ¿eh? Lo vamos a exponer, lo vamos a evidenciarlo, que vean, este es un burro, a este no le deben de contratar, a este no lo deben de llamar como maestro, a este no, porque miren, tonterías dice, ¿no? Es algo muy común, ¿no? Desafortunadamente en nuestro gremio, esas envidias, egos y por supuesto el hate, ¿no? Luis, estás en un despacho, ¿no? Como bien mencionas, actualmente estás como litigante particular. Sobra decir que el resultado es importante, porque es lo que marca la pauta en los clientes, nos guste o no, el resultado es importante. Pero ¿y la preparación? ¿Qué papel juega? Bueno, en mi caso, y esto es algo que constantemente me preguntan, ¿no? Yo siento que si quizás me hubiera yo aventado al ruedo de abrir un despacho cuando recién salí de la universidad, quizás hubiera sido un poco irresponsable, porque a lo mejor no me sentía yo en ese entonces listo desde el punto de vista jurídico. El bagaje que me dio el haber estado como secretario de Estudio y Cuenta en la PGR, en el Congreso, etcétera, es lo que me permitió cuando salí saber cómo afrontar los asuntos, aunque nunca postulé en mi época estudiantil ni posteriormente a ello, pero cuando menos la base jurídica ya la tenía. Lo único que tenía yo que aprender era lo que pasa allá afuera, ¿no? O sea, lo que pasa en los juzgados, lo que pasa en las audiencias, lo que pasa Pero bueno, eso lo aprendes haciéndolo, no hay otra manera de que lo aprendas. Pero digamos la parte técnica, la parte sustantiva, ya la traía. Entonces eso me permitió afrontar con mucha mayor confianza en mí mismo al momento de abrir el despacho, ¿no? Entonces definitivamente sí creo que es una parte importante, ¿no? Sí, porque vemos que las nuevas generaciones quieren el éxito, ¿no? Pero en la preparación para llegar a él, el tiempo que se invierte para llegar a él. Y esto da pie a un tema, Luis: fracaso. No se pueden ganar todos los juicios. No. Como tú bien dices, hay una cuestión que no depende de nosotros. Depende de la persona quizá que vaya a decidir, el que vaya a hacer el acuerdo, etcétera, ¿no? ¿Cómo se lidia con el fracaso, Luis? Pues mira, definitivamente tiene mucho que ver con lo que hablamos hace rato, ¿no? Con el autocontrol, con el manejo de las emociones. Aquí en el despacho, no te voy a mentir, yo siempre he dicho, los abogados que dicen que todo ganan, son unos mentirosos, no hay manera de que todo lo puedan ganar. Aquí en el despacho, por supuesto que hemos tenido tropiezos. Lo que sí te puedo decir, con toda honestidad, es que independientemente del resultado, siempre entregamos todo. No perdemos un juicio porque se nos fue un plazo, porque se nos olvidó presentar una prueba, porque se nos olvidó llegar el día de la audiencia. No vamos a perder por errores nuestros. Si vamos a perder, y eso es algo que siempre les he dicho aquí en el despacho, es en buena lid, es decir, porque verdaderamente el argumento del contrario fue mejor, porque verdaderamente no teníamos la razón en lo que estábamos diciendo, porque de verdad el caso pues era un caso que era muy complejo, ¿no? A lo mejor darle la vuelta, pero que no sea por algo atribuible a nosotros. Eso sí te lo puedo decir con toda honestidad. Y definitivamente el fracaso uno lo asume así tal cual, como un aprendizaje, porque eso es lo que es. Al final del día, en el éxito, pues uno dice, bueno, pues así como lo hice aquí, lo tendré que hacer en los subsecuentes casos. Pero cuando uno tropieza, ahí es cuando uno dice, bueno, aquí tiene que haber algo que hice mal, algo que a lo mejor tengo que corregir, algo que a lo mejor tendré que hacer de otra manera. Y entonces ahí es donde viene la parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, definitivamente, de donde uno más aprende es en esa parte. Porque en el éxito, pues está fácil marearse, ¿no? Y si todo vas ganando, pues todo lo sigues haciendo igual, ¿no? Y no te das cuenta de que podría estarse haciendo mal en otros asuntos. Entonces, sí, definitivamente en los casos donde nos ha tocado tropezar,
pues ahí es donde tenemos y le ponemos mayor énfasis a qué hay que corregir. Y el éxito, como tú bien dices, marea, porque en el éxito están todos. Nadie se baja del barco del éxito, ¿verdad? Pero en el fracaso hasta te señalan, ¿no? Así es. Te lo dije. Así ¿Para es. qué fuiste con él? Totalmente, ¿No? totalmente. Excelente. Muy buenas ideas nos has compartido, Luis. Otro punto, Luis, muy destacado que quería yo para los estudiantes. Estás en temas de liderazgo. Eres cabeza de un despacho, propio despacho. Has estado en toma de decisiones en el servicio público. ¿Qué necesita un líder? Híjole, fíjate que esa parte que mencionas es otra parte más de la que no se habla en las escuelas. Es algo que uno tiene que aprender cuando sale, ¿no? en el día a día. Y definitivamente ahorita pues te puedo decir que ya he leído, ya me he documentado un poco más, ya puedo tomar decisiones un poco mejor informadas, pero pues al inicio es empíricamente todo, ¿no? Y definitivamente yo creo que para ser líder lo primero que uno tiene que tener es confianza en sí mismo, porque no se puede liderar a nadie si de entrada tú no confías en ti y en lo que estás haciendo, en las decisiones que tomas. Si uno toma decisiones trastabillando o toma decisiones sin estar seguro de lo que está haciendo o transmitiendo esa falta de confianza en lo que se está haciendo, eso se traspola a las demás miembros de la organización. Aquí en el despacho yo siempre he tratado de que cuando se toma una línea, una directriz de algo que se va a hacer, es transmitida con seguridad, independientemente de que yo a lo mejor de manera interna, pues puedo dudar, ¿no? O sea, puedo decir, híjole, pues no sé si está bien, pero pues ya la decisión se tomó y va para adelante, ¿no? Así como va. Entonces, yo creo que eso es el rasgo más importante que tiene que tener un líder, confianza en sí mismo para poder transmitírsela hacia los demás y que los demás actúen con esa confianza que les has transmitido. Si te gusta el fútbol, lo dijiste hace un momento, al inicio. Josep Guardiola dice que el líder es aquel que hace mejor al otro. ¿Lo compartes? Totalmente. Aquí en el despacho he tratado de seguir la misma filosofía que comparto en el aula y que comparto ahora en mis redes sociales también, que es la de, a ver, a mí no me interesa conocer cosas para guardármelas para mí. A mí me interesa lo poco que sé de derecho o lo mucho que yo sepa de derecho, compartirlo. No hay ningún problema en compartir las ideas. Al final del día hay una frase que también me ha tocado por ahí leer y luego la he replicado un poquito ya más regionalizada en mis redes sociales, que es: las ideas se roban, pero el talento no lo puedes robar, ¿no? Entonces, al final, compartir las ideas, el conocimiento, no te hace menos. Y aquí, por ejemplo, en el despacho, pues yo siempre he tratado de que sea bajo esa metodología, ¿no? La metodología de vamos a hacer con base en la experiencia que ya traigo, vamos a hacer esto, así lo vamos a hacer, les comparto toda la información para que ellos puedan trabajar hábilmente. Y si luego ya ellos se deciden hacer otra cosa cuando salgan del despacho, pues nos gusta mucho trabajar con jóvenes aquí en Coaña Aguirre Abogados, pues bueno, eso ya será tema de ellos. Pero, insisto, al final yo creo que siempre buscando hacer mejor a los miembros del equipo efectivamente para que la organización crezca. Si yo te preguntara, Luis, de hecho no te pregunto, 3 reglas de Luis Coaña de liderazgo. Bueno, la primera ya la comentamos, ¿no? Confianza en uno mismo, creerse en lo que está haciendo, ¿no? La segunda, transmisión del conocimiento, lo que acabamos ahorita precisamente de comentar, yo creo que es básico. Un buen líder no se puede quedar con todo lo que yo lo sé y nadie más lo va a saber. Hay que compartir definitivamente. Y la tercera, yo creo que también tiene que ver con un tema que platicamos previamente, que es el tema de saberse controlar a uno mismo. Que te tengo que confesar, ese es un tema que definitivamente, quizá de los 3 que te acabo de mencionar, pues ese es el que a veces de repente, ¿no? Uno mismo incluso hasta dudas, ¿no? De lo que estás verdaderamente haciendo y si estás manteniendo la calma en momentos de tensión. Yo siempre he tenido la gran habilidad, quiero decirlo, de cuando me toca enfrentar situaciones de estrés, situaciones de gran presión, suelo poder mantener la calma, ¿no? Cuando nos vamos a enfrentar a una gran audiencia, hay mucha gente que se pone muy nerviosa, o cuando vamos a una conferencia con 200 personas, gente que se pone nerviosa. A mí no me pasa eso, a mí al contrario, ¿no? Eso me motiva, como te decía, pero sí de repente también a veces cuando hay, por ejemplo, algún resultado adverso,
pues uno a veces tiene que controlar de mejor manera. Entonces yo creo que esa parte del manejo de las emociones creo que es un tercer rasgo fundamental de todo líder que, al menos en mi caso, todavía hay que pulirlo, ¿no? Ok. Vamos a ir cerrando ya esta charla, Luis, cuestión de tu agenda. 5 libros que todo estudiante de Derecho debería de leer. Ok, bueno, el primero, hay un libro que a mí me gusta mucho y que de hecho se lo recomiendo a mis estudiantes siempre, que es el de Justicia, de Gerardo Laveaga, un muy buen amigo, exdirector del INACIPE, escritor de libros. Yo creo que ese es un libro que todo estudiante de Derecho lo tiene que leer cuando empiece a estudiar la carrera. Porque cuando terminas de leer ese libro, te preguntas a ti mismo, oye, ¿realmente quiero esto que estoy leyendo aquí? Porque es la realidad, ¿eh? O mejor me voy a otro lado, ¿no? Me voy a medicina o me voy a otra cosa, ¿no? Otra rama, arquitectura, ¿no? Otra rama, ¿no? Yo creo que ese es un primer libro importante, ¿no? Un segundo libro que en lo particular a mí me gusta mucho desde que estudiaba yo la licenciatura, pues es, y te voy a hablar de libros jurídicos, ¿no? Este de Justicia pues no es estrictamente jurídico, es un libro más literario, pero bueno, un segundo libro ya más jurídico, uno que a mí me gusta mucho definitivamente, es el Manual de Derecho Penal de Francisco Muñoz Conde. A mí me gustó muchísimo ese libro, de hecho lo leí en mis inicios de la maestría de Derecho Penal por sugerencia del doctor Miguel Ontiveros, porque definitivamente me abrió el panorama, ¿no? De lo que es los temas sustantivos del derecho penal, pero de una manera muy fácil, de una manera muy ágil, sencilla de explicar, porque hay muchos libros de derecho penal muy buenos definitivamente, incluso pues hasta a lo mejor desde el punto de vista dogmático hasta mejores que este que te menciono, pero complejos de entender, ¿no? Entonces yo creo que este libro definitivamente para quienes se quieran dedicar a temas de derecho penal puro y duro, yo creo que ese es un libro básico. Está la parte general y está la parte especial, ¿no? De este libro, que es un libro, si no me equivoco, creo que publicado con Tirant, ¿no? Ese sería Tirant Loblanche, exactamente. Ese es un segundo libro que me gustó mucho. Un tercer libro, fíjate, en su momento también, cuando me tocó estudiar Derecho, yo me di cuenta que el libro, y digo, este creo que va de cajón en muchas ocasiones, que es el libro del Juicio de Amparo de Ignacio Burgó Orihuela. Oye, perdón que te interrumpa, muy criticado actualmente. Muchos dicen que ya no debería de leerse, ya no debería estudiarse, y así me interesa tu opinión, ¿no? Haciendo un paréntesis, claro, por la interrupción. Mira, Hernán, lo que pasa es que eso es lo que pasa cuando uno consume redes sociales nada más sin informarse, ¿no? Parecería que el libro ya no tiene nada que hacer frente a lo que es el juicio de amparo en pleno 2024, ¿no? Y lo que sucede es que el juicio de amparo, al menos sustantivamente hablando, cuando lo escribió Burgoa en los años 40, a lo que es el juicio de amparo hoy, pues no ha evolucionado tanto, ¿eh? O sea, realmente, si bien es cierto, han habido figuras interesantes que se han introducido, como el interés legítimo, como la ampliación del espectro de protección de derechos humanos, ¿no? Como la suspensión ponderativa en medidas cautelares. No quiero entrar a debate quienes dicen que el derecho penal, procesal penal, ha superado ya al amparo y que el amparo para materia penal, a veces en temas como lo es el auto de vinculación a proceso por un delito de prisión preventiva oficiosa, pues no nos lleva a nada. Pues mira, yo creo que son los mismos que en el año 2008, 2010 estuvieron diciendo que el amparo iba a desaparecer, ¿no? Con el sistema acusatorio, cosa que no pasó. Y luego hablaban de una contrarreforma, cosa que tampoco pasó, ¿no? Entonces yo creo que son los mismos que ahora dicen esto, ¿no? Pero regresando al tema de Burgoa, la verdad es que si tú lees ese libro, tú conoces la historia del juicio de amparo. Y el juicio de amparo es un juicio en sí mismo que es motivo de orgullo para nosotros los mexicanos, ¿no? Por toda la tradición histórica que este trae y que además, como pilón, pues hay muchos temas que todavía hoy son plenamente aplicables. Cuando Burgoa te explica el interés jurídico, por ejemplo, pues es con las mismas bases que hoy todavía aplican para lo que se conoce como el interés jurídico. No ha cambiado. Entonces, definitivamente yo creo que el hecho de criticar este libro probablemente es porque no lo han leído ni siquiera, ¿no? Y solamente ven que es de 1940 y dicen, no, pues esta es una vacilada. Definitivamente no es un libro que yo recomendaría para que salgas a litigar hoy amparo, eso definitivamente.
pero creo que sí es un libro que te ayuda a comprender las bases históricas y muchas de las bases actuales también de una institución jurídica que es el amparo, que es la más importante para nosotros como abogados mexicanos. O sea, no se puede aspirar a ser un buen abogado en México si no conoce las bases mínimas del juicio amparo. Para conocer las bases mínimas, una referencia sí o sí es ese libro, ¿no? Entonces yo en lo particular creo que sí todavía sigue siendo un libro de consulta para los amparistas, ¿no? Desconocer tu pasado es condenar tu presente y tu futuro, ¿no? Así es, totalmente, algunos, ¿no? ¿no? Entonces hay que seguirlo consultando. Totalmente. El cuarto libro, Luis. Yo creo que hay un libro que también me marcó mucho en su momento, cuando nos tocó hablar de la convencionalidad, cuando se introdujo a México todo el tema del control difuso de convencionalidad, el control ex oficio, etcétera. Yo buscaba fuentes, ¿no? A ver dónde podemos aprender eso, porque además me agarró cuando ya trabajaba yo en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Y pues había que entrarle al toro por los cuernos. Y recuerdo que consulté en su momento un libro que todavía hoy encuentro útil, claro, habría que actualizarlo, que es una edición que en su momento sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la Konrad Adenauer Stiftung, se llama la CAS por sus siglas, que se llama La Convención de Derechos Humanos Comentada. Ese libro me sirvió, pero mira, para conocer la interpretación jurisprudencial, claro, en ese entonces que había, ahí ya aumentaron las sentencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, para ponerme al día con la manera en que la Corte Interamericana había interpretado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y hoy, cualquier amparista que se precie de serlo, tiene que conocer de estos criterios, porque el juicio de amparo ya no solo protege derechos en la Constitución, como lo decía Burgoa, ¿no? Sino también protege derechos humanos que están en los tratados. Entonces yo creo que esta es consulta básica, ¿no? Para cualquier abogado, estudiante de derecho. Y ya por último, pues yo te diría, quizás mi libro, El Juicio de Amparo, ese sería el quinto libro que yo recomendaría. Es un libro que he ido actualizando, ahora sí que a un ritmo casi de cada 2 años, ya le toca actualizarlo este año muy probablemente. Es un libro que he ido construyendo con el paso de los años, fruto de la experiencia académica, de la experiencia como abogado postulante, en donde básicamente pues es mi manual, ¿no? Es mi manual del juicio amparo. Es un libro que ha recibido, creo, ha tenido un buen recibimiento en el foro. Bueno, de hecho, tú me has hecho el favor ahí de recomendarlo con tus estudiantes siempre también. Lo hago, ¿no? créeme, siempre lo hago. Y bueno, así como tú, varios colegas han tenido esa amabilidad conmigo y pues creo que con buenos dividendos, ¿no? Es decir, por lo que me han dicho varias personas, pues es un libro que les ayuda a entender, así como yo en su momento, mis colegas, mis compañeros en la facultad me consultaban porque no entendían amparo y yo les tenía que explicar el amparo porque con los libros que había no lo entendían. Pues ese libro fue escrito así, ¿no? Para facilitarle al estudiante la comprensión de un juicio que es muy técnico per se, pero de una manera sencilla, de una manera digerida, sin tanto tecnicismo, pero también de una manera seria. Es decir, que le pueda servir no solo a estudiantes, sino también a abogados ya egresados, ¿no? Excelente, Luis. Ya para concluir, Luis, esta charla, que la verdad la he disfrutado muchísimo. Igualmente. ¿Qué le recomendarías a las futuras generaciones de abogados, estudiantes de derecho? Pues bueno, primero que nada, yo creo que lo que hemos dicho es el estudio. El estudio conlleva la disciplina. No se puede aspirar a ser un buen abogado si uno no estudia. Desafortunadamente, ahorita uno creería, cuando uno se imagina un abogado, lo primero que uno piensa es una persona en su despacho leyendo todos estos libros y expedientes y demás, y la realidad no es así. O sea, la realidad es que, lo platicábamos antes fuera de cámaras, muchos abogados no leen, muchos abogados no estudian. Y tú te preguntas, oye, ¿cómo le hace? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser abogado si no sabe lo que salió en la reforma que se publicó ayer a la ley de amparo, al Código Penal, o a la norma que te toca aplicar, ¿no? Según a lo que tú te dediques, ¿no? O no se actualizan criterios jurisprudenciales, no lo leen, ¿no? Entonces, yo creo que el estudio es clave, es esencial. No se puede aspirar a ser un buen abogado si no se estudia de manera diaria. Eso es lo primero. Lo segundo,
pues eso conlleva ser un tipo disciplinado. Uno tiene que necesariamente tener que aprender a tener estos hábitos. Y sobre todo cuando uno está pues, a la cabeza de un despacho, por ejemplo, como es ahora en mi caso, pues definitivamente la disciplina es lo que nos lleva, porque aquí pues yo no tengo relojes checadores ni nadie que me vigile de, oye, ¿a qué hora llegas y a qué hora te vas? Y Tu entrada, y tu salida, tu entrada, ¿no? y cuándo entregas tus tareas, tus trabajos. No, pues nadie me va a decir eso, ¿no? Que uno O sea, es profesional 24 horas, ¿no? así Uno tiene que es, ser ¿no? profesional con su vida, en lo que Es se dedica. correcto, ¿no? Eso habla del profesional. Pero si no hay disciplina, pues ¿qué es lo que sucedería, no? Desafortunadamente, digo, tú estás aquí en el despacho, estamos grabando, creo que son las 5 de la tarde. Afortunadamente tenemos una muy buena cantidad de trabajo, pero todos ya se fueron a sus casas. ¿Y por qué ya se fueron a sus casas? Porque estamos organizados. Y estamos organizados de una manera tal que el trabajo se hace, el trabajo se cumple, pero sin estar con estas prisas de lo dejé todo para el último día y el último día vemos a ver qué hacemos, cómo nos preparamos para la audiencia, cómo nos preparamos para la clase, cómo nos preparamos para hacer esta demanda. No, todo está bien organizado, pero para tener una organización así se requiere disciplina. Entonces yo creo que la disciplina personal es lo que he tratado de trasladar, ¿no?, a la realidad de lo que sucede aquí en el despacho. Te agradezco muchísimo, Luis, por tu tiempo. Al contrario, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Lo Te mejor deseo para ti siempre, lo sabes. muchísimo éxito con tu podcast. Y bueno, pues a todos quienes nos han acompañado, pues invitarlos también en redes sociales, ¿no? Ahí constantemente tenemos dinámicas para los jóvenes, los lunes de Derecho Penal y Amparo en Instagram, los miércoles de Emprendimiento Jurídico, que son pues dinámicas que desde hace algunos, ya más de un año creo, tratamos de ir respondiendo preguntas de la comunidad, de cosas que no les hablan en la escuela, ¿no? Entonces, este ejercicio como el que tú haces del podcast, ese ejercicio del Instagram que yo hago, pues creo que es lo que debería de consumirse más en lugar de ese contenido vacío, ¿no?, que a veces los lleva a los jóvenes a temas incorrectos, ¿no? Hay que buscar aquello que nos aporte, ¿no? Que Totalmente. nos permita seguir creciendo. El autocrecimiento, la autoformación, la autogestión. Así es. Muchísimas gracias, Luis, por habernos recibido en tu Contrario, despacho. La verdad, te lo agradezco mucho y sé que les va a ser de mucha utilidad. Muchas a todos gracias. aquellos que nos vean o nos escuchen. Bienvenido cuando gustes. Muchas gracias. Gracias, Luis.